Eh, Rodrigo, estás muteado. Grabando, ¿no? ¿Ahora está grabando? Sí. Vale, entonces, bienvenida y bienvenidos. Vamos a comenzar este taller entonces de geoética, que lo vamos a grabar para después dejarlo a disposición de la comunidad para quienes quieran volver a verlo o revisar o compartirlo eventualmente. Esta es la agenda del taller de hoy día y para no perder un tiempo valioso de trabajo en grupo que vamos a hacer, les dejo con Luisa Pinto, que va a hacer una breve presentación e introducción a la geoética. Bien. Muchas gracias, Pablo, bueno, a Rodrigo, Tiare y Darlene, que están a cargo del taller hoy día. Sobre todo Pablo, Darlene y Tiare, que han preparado este taller y han trabajado en la formación de criterios geoéticos hace ya algún tiempo y quieren compartir ese aprendizaje con los asistentes. Así que muchas gracias también a todos quienes se inscribieron y están acá presentes para aprender esta nueva estrategia que se ha creado dentro del grupo de Geoética, liderado por Pablo Ramírez, que es parte del grupo, filósofo de, de la unidad Ethics de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Así que muchas gracias, Pablo, también por darte este tiempo de compartir este aprendizaje con nosotros, con la comunidad de geocientistas. Hay estudiantes, hay colegas de Chile y de varios países también conectados, o por lo menos que se inscribieron. Después vamos a ver quiénes efectivamente llegaron. Y estudiantes, así que profesionales también. Ahí estuve mirando en los inscritos. Así que muchas gracias por todo eso. Y quisiera comentar que cuando empezamos a trabajar sobre la idea de construir casos de dilemas éticos, lo hicimos pensando en construir un libro, y por eso está ahí planteado como un punto importante, tener un libro de casos de dilemas éticos en Chile y que pueda ser usado por los profesores que en alguna medida quieren hacer reflexionar a sus estudiantes sobre dilemas éticos, de dilemas geoéticos. Y no puedo dejar de mencionar que esta idea está inspirada en los dilemas éticos, en un libro de dilemas éticos para la economía y los negocios, que estuvo liderada por Óscar Jerez, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que es un libro maravilloso. Ahí está y va a estar para ustedes disponible este PPT y van a poder hacerle clic a este link y poder mirar de qué trata este libro, ¿ya? Que explica cómo enseñar dilemas éticos en ese otro ámbito, ¿ya? Y bueno, una parte importante es poder decir que el grupo de geoética representa a una sección especial de la Asociación Internacional que promueve la geoética, que convoca a muchos países, tiene más de 50 secciones representantes en el mundo, de personas interesadas como nosotros en Chile en poder promover la geoética, ¿sí? Y como definición simple, si lo puedo decir en pocas palabras, la, la geoética tiene que ver con esa responsabilidad que tenemos como profesionales, investigadores, estudiantes, con llevar el conocimiento, investigar sobre geociencia, pero también llevar ese conocimiento hacia la comunidad, hacia la sociedad, para el cuidado del medio ambiente, en la educación, en muchos ámbitos y en armonía con muchas otras disciplinas que competen o que de alguna manera se tocan con la geociencia. Son palabras muy resumidas. Y el grupo de geoética, como decía, es un grupo que surgió como una idea de poder tener una representación de la Asociación Internacional que promueve la geoética en Chile. Y tenemos un plan estratégico de varios años y ya hemos cumplido algunos hitos de poder posicionar el tema de geoética a nivel nacional. Nos ayudó mucho la virtualidad, por ejemplo, en esta virtualidad que estamos ahora.
nos permitió llegar a muchos rincones de Chile, un país largo que cuesta que nos podamos reunir en presencial, pero en esta modalidad podemos llegar a muchos lugares y de esa manera también hemos podido conectarnos con colegas latinoamericanos y colegas de otras partes del mundo. Entonces, como grupo de geoética, nos sentimos muy orgullosos de ir avanzando en ese plan estratégico que también incluyó la construcción de un código de geoética que fue lanzado el año pasado. Y este libro de casos de dilemas geoéticos que les mencionaba, eh, cae dentro de eh, dentro de la comunicación, a la como bajada de título, podríamos decirlo de alguna manera, de lo que es el código de geoética, cómo llevamos eso, cómo implementamos el código de geoética, y una de las ideas es educando, y en el educar obviamente nos compete educar a los futuros geocientistas, ¿ya? Eso, hay muchas otras ideas que tenemos como grupo, pero eso es como lo medular y lo que compete a este taller. Entonces, tenemos como misión poder posicionar el tema de geoética en la comunidad geocientista con las diversas actividades que hemos ido realizando y nuestros valores, o sea, uno que es muy, muy importante es la responsabilidad de compartir el conocimiento que tenemos, aplicarlo de la manera más correcta posible, respetando a las comunidades, respetando la diversidad de nuestra sociedad y también con un foco en la sustentabilidad o el desarrollo sustentable de nuestro país. Entonces, esa sería mi breve introducción. Eh, Voy a dejar a Pablo, que en verdad va a desarrollar este taller y no me cabe duda que va a ser muy provechoso para todos. Muchas gracias. Gracias, Luisa. Bueno, les avisamos también que, bueno, el taller lo parto yo, pero lo estamos haciendo también con Tiare González y Darlene Palsa, que están ahí conectadas. Y si alguien quiere ir dejando comentarios o preguntas en el chat, lo puede hacer porque va a haber gente ordenando eso para que después podamos, si somos capaces, de responder o por lo menos de discutir esas preguntas, si es que queda un tiempo al final, ¿vale? Bien. Em, Hay, hemos hablado de dilemas éticos y esto es bien importante porque una metodología para trabajar en clases, en particular con estudiantes universitarios, pero también puede ser en, en otras instancias, diría, ¿no? Es trabajar con dilemas. Los dilemas morales hay de distintos tipos, no voy a gastar tanto tiempo en explicar toda la tipología de dilemas que hay, también hay trilemas, ¿no es cierto? Solo quisiera destacar que un dilema es distinto a un conflicto ético. Em, ¿Qué es lo que es un dilema? Y ahí están los tres elementos que son comunes a todas las concepciones que hay, bueno, o a gran parte de las concepciones que hay sobre los dilemas. Primero, un dilema es una situación en la cual siempre hay dos vías de acción o dos posturas posibles que uno pueda tomar a favor o en contra de algo, o realizar una acción o realizar otra. Siempre tiene que haber dos vías de acción. Y la particularidad del dilema es que cada una de esas vías de acción contiene aspectos, implicancias o consecuencias morales que pueden ser positivas y negativas. O sea, tiene como una implicancia deseable, éticamente hablando, y también una implicancia no deseable. Y claro, ese es el dilema. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno en una situación así? Eh, una de las ventajas o virtuosidades que tiene trabajar con dilemas en el aula, en el aula universitaria, es que se pone al estudiantado en una situación real o verosímil, ¿no es cierto? Verosímil significa que puede llegar a ser real, si es que no es un caso real, pero que puede ser viable que ocurra, un caso semejante. Eso lo instala ya en una dimensión más profesionalizada, ¿no? En una situación más real. eh, y pone al estudiante en la obligación de tener que decidir una vía de acción o una postura de la que trate el dilema. Después vamos a dar ejemplos, ¿sí? Lo que se impone en un dilema es la necesidad de tomar una decisión.
Y eso es muy importante en la formación ética, porque si no, la formación ética se puede volver como teórica, así como, ¿qué pasaría si pasaran tales condiciones y esas otras condiciones? Y eso es como muy especulativo. Un dilema te pone en un caso real o verosímil, donde tienes que decidir. Y eso es lo más cercano, bueno, la vida misma es así, ¿no? En la vida misma no es que uno puede suspender el juicio a veces todo tiene que tomar decisiones personales o en el ámbito de la profesión en particular. Entonces, eso, vamos a trabajar con dilemas éticos, no con conflictos éticos. La metodología puede ser parecida para trabajar en clase, pero la especificidad del dilema es esta que le estoy diciendo, ¿no? Un conflicto ético es cuando tú te ves en la situación de tomar una postura donde una postura claramente es negativa. Entonces, un conflicto ético sirve para señalar, problematizar, discutir situaciones que pueden ser reales, donde sabemos que se han hecho, por ejemplo, los estudios de caso, donde sabemos que se han tomado malas decisiones. Eso también forma éticamente, pero desde el punto de vista de la autonomía y que la persona llegue a interiorizar la capacidad de tomar decisiones en un marco ético, es mejor trabajar con dilemas. ¿Cómo se trabaja con dilemas? Hay distintas personas que han trabajado en esto, ¿no es cierto? Mesa 2008 tiene ahí un pequeño artículo bien interesante. Lo que me gusta de ese artículo, que ya es bastante antiguo, pero la verdad es que expresa de forma bien didáctica las fases que tiene un dilema. Aquí nosotros hemos hecho una síntesis. Nosotros al final del PPT también dejamos la bibliografía porque les vamos a hacer llegar este PPT y ustedes pueden consultar por su cuenta los artículos que se citen o las referencias que hagamos. Una fase uno donde se presenta el dilema, y ese es un relato siempre, es una historia, donde eh, tienen que cumplirse ciertas condiciones. Eso es lo que vamos a mostrar luego ahora, qué condiciones tienen que cumplirse, qué elementos, qué ingredientes tiene que tener esa historia, ¿sí? En una segunda etapa, una vez ya presentado el dilema y donde el estudiantado tiene que identificar estos ingredientes o estas dimensiones, quién es el agente moral, es decir, quién es la persona que tiene que tomar una decisión, cuál es la decisión involucrada, qué implicancias tiene esa decisión, etcétera, donde se presenta esa historia, luego viene una segunda etapa o una segunda fase donde se hace un debate inicial. Generalmente esto puede ser hecho en trabajos en grupales, en grupos más pequeños, donde uno le pide al estudiantado que tome postura, ¿no? Acerca del dilema planteado, con las razones intuitivas que ellos tienen. Es decir, todos tenemos valoraciones, todos tenemos ideas morales, digamos, no solo en nuestra cabeza, sino que en nuestra vida. Entonces, el estudiantado por lo general tiene esas nociones, ¿sí? Naturalmente. Entonces se trabaja en grupos pequeños y luego se hace un primer plenario de ese debate inicial, donde es muy importante la mediación de la profesora o del profesor, porque la gente, las personas, en este caso estudiantes, pueden tener opiniones, pero esas opiniones no necesariamente son opiniones formadas desde el punto de vista profesional, porque están en una etapa de aprendizaje, o profesional técnico, ¿no? Y tampoco necesariamente tienen una formación en ética, ¿no? Entonces, el profesor o profesora debe estar preparada o preparado para mediar esa discusión en ese primer plenario luego de un trabajo breve en grupo, ¿sí? Y aquí hay dos posibilidades, o bueno, varias, pero al menos dos. Una vez que los grupos exponen sus puntos de vista, que puede ser hecho a través de la pizarra, oralmente, a través de alguna herramienta tecnológica, esta que uno pone como unos post-it y se puede ver en la pantalla, ¿no? En una proyección, etcétera, la profesora o el profesor va mediando, explicando cuáles son los elementos, por ejemplo, técnicos de la profesión que una opinión no es viable, ¿sí? Alguien puede decir, no, en este caso hay que detener un proyecto inmediatamente. Bueno, todos sabemos que cuando estábamos trabajando en un proyecto, primero no depende de uno necesariamente detener un proyecto, que puede ser un proyecto grande, en la cual hay mandantes que no somos nosotros solo estamos haciendo una partecita de ese proyecto, ¿no? Entonces, claro, muchas veces estudiantes con menos experiencia pueden decir, no, aquí lo correcto sería detener el proyecto. Puede ser muy correcto, pero es inviable. Entonces, la ética no puede ser sobre lo imposible, tiene que ser sobre lo posible, ¿no? Eso. Entonces, el profesor o profesora va mediando en estas opiniones que ponen los estudiantes. Y en una segunda
y hasta una tercera etapa, dependiendo de la forma en que lo hagan, se pide, dada la mediación del profesor, una nueva discusión en el mismo grupo, ¿no? Donde ellos, habiendo escuchado opiniones de otros grupos, habiendo escuchado la voz más autorizada de la profesora o el profesor, puede formarse una idea más clara. Es muy importante acá que el profesor o profesora nos trate de no sesgar al estudiantado acerca de qué es lo mejor hacer. Porque en un dilema, recuerden, la vía de acción que ustedes tomen va a tener implicancias deseables, éticamente hablando, pero también va a haber implicancias éticamente no deseadas. Entonces, no es que hay una respuesta correcta a priori, ¿sí? Sino que lo que vale acá como formación ética es la discusión que se hace con el estudiantado, ¿no? Aquí tenemos, esto se lo vamos a hacer llegar después para el momento del taller donde vamos a trabajar, donde se describen lo que se hace y lo que pasa en cada una de estas fases, ¿no es cierto? No voy a leer todo el texto para usar más tiempo en la discusión del taller, que me parece más interesante y más formativa finalmente sobre esto, ¿sí? Eso, le vamos a hacer llegar esto en un ratito. Entonces, lo primero que hay que hacer para trabajar con dilemas es construir un dilema. En la vida hay dilemas, en la vida profesional, en la vida personal, en la vida de las personas. El asunto es que no siempre un dilema que uno vivió en la vida es adecuado para trabajarlo en clases. Un dilema como recurso didáctico tiene que estar diseñado para producir ciertas discusiones y el profesor o profesora o la persona que esté mediando en ese, dirigiendo esa sesión, tiene que saber qué quiere o tiene que saber desde antes, tiene que planificar qué quiere que el estudiantado aprenda, ¿sí? Si quiere que aprenda sobre una discusión entre medios y fines, sobre el sentido de justicia, o si el sentido de justicia a veces compite o no con la solidaridad, en fin, donde hay conflictos valóricos, ¿no? Entonces, la planificación del dilema y el diseño mismo del dilema tiene que estar intencionado para aquello que ustedes quieran lograr como aprendizaje en esa sesión. ¿Qué consideraciones tienen que tener al construir un dilema? Que es lo que vamos a hacer ahora en grupo, en un ratito. Les vamos a dejar estas instrucciones después. Primero, el caso debe ser o real o verosímil. Ya no, ya expliqué, ¿no? Un caso verosímil es un caso que, aunque sea fantasioso, como vamos a ver un ejemplo más rato, es algo que perfectamente puede pasar en la realidad, ¿sí? Mientras más cercano a la realidad sea el dilema, es mejor. Luego, debe estar circunscrito el dilema a una área y temática de la geociencia de la que tratará el dilema. Vamos a ver algunos ámbitos donde se pueden, respecto a ámbitos temáticos, que nos permiten construir dilemas. Para nosotros, que tenemos el código de geoética acá de Chile, el mismo código está dividido en títulos y cada uno de esos títulos abarca un área temática. Esa es una guía, por ejemplo, pero no es la única. Luego es muy importante que en el dilema se identifique con claridad quién es el agente moral o el sujeto de discernimiento, es decir, quién es la persona que tiene que tomar una decisión. La persona y la función que cumple y el lugar que ocupa en la construcción del dilema. Puede ser un tomador de decisión importante, una gerenta, un gerente, puede ser un jefe de proyecto, puede ser una geóloga, un geólogo que solo le encargaron un pedazo, un estudio, ¿no? Cada uno de esos sujetos de discernimiento, esos agentes, va a ser un discernimiento distinto al que haría el otro sujeto. Entonces, porque la ética siempre es un saber contextual, no existe una respuesta universal correcta en los dilemas, ¿sí? Entonces es muy importante caracterizar bien en la persona que tiene que tomar la decisión moral. Tiene que haber siempre una pregunta de discernimiento, o sea, sobre qué tiene que discernir, cuál es el dilema, dicho en otras palabras. Y finalmente tiene que em, contener el dilema, y eso la profesora o el profesor debe considerarlo, ¿no es cierto? Deben estar en juego en el dilema ciertos principios éticos y valores morales que estén involucrados. Y también tiene que haber de manera implícita que el dilema pueda ser, o el problema pueda ser abordado desde distintos marcos normativos conocidos como el Código de Geoética o la Declaración de la Ciudad de Cabo, ¿no es cierto?, del Grupo de Geoética u otros marcos normativos, un código de ética de un colegio profesional, u otros marcos normativos que pueden ser nacionales o internacionales.
Y finalmente también, este es el tercer elemento como teórico que debe estar contenido en el dilema, deben estar en juego lo que se llaman en la literatura de ética las racionalidades éticas, que son como los criterios que uno usa para tomar decisiones, los criterios éticos. Yo puedo actuar según un criterio de justicia, por ejemplo, y eso a veces puede reñir eventualmente con un criterio de sustentabilidad, ¿sí? Las dos cosas son deseables, la justicia y la sustentabilidad, evidentemente, pero en ciertas situaciones los criterios pueden entrar en conflicto y eso es lo que conforma, es como la médula, por decirlo así, de un dilema, ¿ya? Estos son los elementos que tiene que tener el dilema. Bueno, aquí explico lo que es un criterio, ¿no es cierto? Un criterio o racionalidad ética es un parámetro ético-moral que nos proporciona elementos de juicio y evaluación en nuestra situación dada. Dan consistencia y coherencia a la justificación de la moralidad a modo de regla general. Por su parte, los principios son normas o mandatos generales que se derivan de los valores y que prescriben o prohíben tipos de acciones concretas. Indican cómo debemos actuar para realizar o no vulnerar los valores. Y los valores, que es lo más básico de la moralidad, son esas cosas que colectivamente e individualmente valoramos como buenas, ¿sí? Son bienes ideales o cualidades abstractas que consideramos deseables, dignos de ser perseguidos o que dotan de significado a la vida humana y a la convivencia. Representan lo que valoramos, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, esos son los elementos, perdón, aquí apreté algo sin querer, son los elementos que debe tener un dilema. Para el caso del ejemplo que les vamos a dar, nosotros podemos considerar principios como la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia, la justicia, etcétera, valores como la sustentabilidad, el respeto, la responsabilidad, y racionalidades éticas que son, por ejemplo, una ética de las virtudes, una ética utilitarista, una ética procedimentalista, comunicativa o deontológica. Esos son como teorías éticas que nos proporcionan criterios para tomar decisiones éticas. Uno siempre aplica criterios. Lo que pasa es que no siempre aplicamos criterios éticos, ¿no? O sea, cuando yo tomo la decisión de dónde poner un depósito a plazo fijo en un banco, el criterio que uso es cuál banco me da mayor ganancia, ¿no es cierto? Ese es un criterio económico de maximización de beneficio. Y es evidente y todo, pero eso es el criterio que ocupamos. No necesariamente un criterio ético coincide con otro tipo de criterios. Hay criterios profesionales, hay criterios técnicos, ¿no? Esa es la dificultad de la ética, que tiene que dialogar y entretejerse, por decirlo así, con todas esas otras dimensiones del quehacer profesional. Bien, sobre esto también hay literatura y algunos videos que les vamos a dejar si a alguien le interesa profundizar sobre esto después. Le voy a dar el paso entonces ahora a Darlene y a Tiare, porque ellas van a... nosotros hemos hecho esto que le estamos diciendo que vamos a hacer ahora. Nosotros ya lo hemos hecho, ¿no? Hemos practicado con ellas dos, hemos hecho algunos ejercicios y queríamos mostrarles, ellas querían compartir cómo han logrado hacer eso. Darlene, Tiare, Hola. Bueno, dentro de los casos que nos ha dicho el profe Pablo, nosotros con Tiare principalmente, estos casos podemos vernos afectados nosotros mismos o conocemos a alguien que se pueda ver afectado. Entonces, nosotros estos casos los hemos catalogado según temática. Estas temáticas principalmente son personas, riesgos geológicos o científicos, donde personas se van a ver afectadas en cuanto a acoso o discriminación o falta de colaboración e individualismo, donde hay alguna competencia que quizás pueda sumar y llevar a casos más complicados, riesgos geológicos, donde comunidades indígenas u otras se pueden ver afectadas. También hay riesgos ambientales, conocemos varios riesgos ambientales, usos de malas prácticas, por ejemplo, no sé, permisos que no deberían ser permitidos, valga la redundancia, y pueda generar algún riesgo grande. Y también en el caso científico, como plagio y uso obsesivo de IA, que son temáticas que cada vez se están viendo más hoy en día. Eso.
Gracias. Bueno, continuando con lo que explicaba Darling de las diferentes temáticas que podemos tener, nosotros tenemos un tipo de cómo podemos ayudarnos con la inteligencia artificial para poder construir estos tipos de casos. Dado que ya actualmente es una herramienta que nos sirve mucho para realizar estos tipos de labores o tareas. Entonces, tratamos de especificar qué cosas o características debería tener un prompt para poder pedirle a ChatGPT o Perplexity que nos entregue un caso tipo de estos tipos, o sea, que tengan y contengan dilemas éticos como hemos conversado. Entonces, en primera parte, como eh, el primer paso, por así decirlo, es tratar de definir y indicarle un rol y la experiencia que deba tener el agente para poder tener o adquirir como la experiencia. Como se puede ver en la primera línea que dice que eres un filósofo o filósofa, profesor o geólogo experto en la ética aplicada con especialización en geoética. Ahí le estamos dando el rol que queremos que tenga el agente para poder tener el grado de conocimiento que nosotros queremos que tenga el agente de la IA. Por segundo, es darle un contexto de situación específico. ¿En qué ambiente nos estamos ubicando? Nosotros queremos específicamente en este caso estar en el contexto científico o más bien geocientífico chileno. También es importante darle una tarea clara que decir directamente que necesitamos, por ejemplo, crear un caso de estudio verosímil, como anteriormente ha dicho el profe Pablo, que es importante decirle y a lo mejor detallar para que sepa qué es verosímil. Que muchas veces, sobre todo cuando no tenemos como la herramienta, por así decirlo, pagada, este se tiende a confundir mucho y de repente trata y toma significados que nosotros no queremos utilizar. También posteriormente especificar detalladamente como el conflicto que queremos ver involucrado. Por ejemplo, tener, eh, no sé, el personaje principal, sea un geocientífico, por ejemplo, se debe enfrentar entre tomar la decisión entre, puede ser enfocado en el medio ambiente, en su trabajo, eh, problemas dentro del trabajo, por ejemplo, o puede ser, no sé, conflictos de interés también. Detallar y tratar de ser lo más específico posible para poder que nos genere como un caso respecto al área en que queremos estar. Posteriormente, tener el marco teórico como múltiples perspectivas filosóficas, como indicó el profe Pablo, o, bueno, ahí di algunas opciones en paréntesis, como Jonas, Emil, Rawls, etcétera, o indicarle explícitamente qué valores o principios o también criterios y racionalidades queremos ver en juego dentro de en nuestro caso en específico. También dar un marco normativo. Nosotros, por ejemplo, vamos a utilizar personajes ficticios tratando de a lo mejor evitar, no sé, en un futuro caer como en penalidad por estar involucrando a agentes reales y nos caemos en algo legal. Entonces, para evitar todo ese embrollo, tratar de utilizar personajes ficticios, empresas, etcétera, pero nosotros queremos instituciones reales y eso quiere decir de en qué código o qué legislación nos queremos basar y eso hay que especificarlo. Posteriormente y final, decirle los criterios de calidad que queremos, eh, dilemas, como se ha hablado, un dilema no es algo que si está, no sé, A y B, y A el que está bueno y B el que está malo, sino que no sabemos diferenciar
cuál de los dos va a ser la mejor opción y eso hay que entrar en discusión. Por eso debe ser igualmente ambos defendibles y tratar de evitar soluciones evidentes. Si puede pasar, por favor, la siguiente página. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, aquí tenemos un ejemplo de prompt en donde le decimos detalladamente entonces de que cuál es el rol en específico que va a cumplir, empezando por eres un filósofo, geocientífico, etcétera, experto en la ética, y empezar a detallar entonces posteriormente la tarea principal que queremos hacer, que es crear un caso de estudio verosímil. Entonces, ahí vamos armando, este es un ejemplo que a lo mejor lo podemos leer, lo pueden leer un poquito más a detalle posteriormente para no alargarnos tanto y leer todo el prompt, pero más o menos así debe ser la estructura, como les iba contando. Ya, profe Pablo, puede pasar la siguiente. Ay, bueno, este es el resultado, caso Yaima, proyecto caso Yaima. Se trata de un caso ficticio que creamos con Tiare, en el cual le entregamos el prompt a ChatGPT y este fue el resultado. Entonces, principalmente se trata de un yacimiento aurífero cuprífero que afecta a una zona periglaciar donde hay dos arroyos. Entonces, la cuenca agrícola de la comunidad indígena en Río Claro, todo esto es ficticio, eh, se encuentra protegida por la ley, bueno, en el caso de, como decía Thierry, las leyes y todos los temas como que tratamos de llevarlo al pie de la letra. Eh, Evitando instituciones, empresas, pueden quizás ser algún caso real, pero con todo escondido por ahí. Y bueno, entonces la empresa proyecta su camino y plantas de procesamiento a lugares que van a ser como muy afectados. Y eso como que me perdí un poquito, perdón. Bueno, y principalmente se tiene a la persona en cuestión, que sería la hidrogeóloga Valeria Rivas, que ella tiene que poder generar diseñar el plan que que va a ocurrir. Entonces, tiene 6 semanas para decir eh, si es que qué decisión tiene que tomar la empresa. Entonces tiene dos estrategias, una estrategia superficial y una estrategia subterránea, en donde la estrategia subterránea va a afectar un poco el paisaje, pero va a afectar el acuífero. Y en el caso de la estrategia superficial, se va a mantener se va a mantener intacto, pero se va a mover el, el glaciar. Entonces eso va a generar muchos conflictos a futuro. Entonces acá el problema pasa principalmente a la hidrogeóloga Valeria. Bueno, esto igual como que lo dije a muy grande rasgo para que después ustedes lo puedan leer y puedan generar su caso. Eso. Gracias, Tiare y Darling. Como pueden ver, nosotros trabajamos en un prompt, le dimos ciertos parámetros y casi a la primera, este fue el chat GPT, si mal no recuerdo, ¿no es cierto, Tiare? Sí, este fue con el chat GPT. Yo he hecho el experimento con, no sé, con DeepSeek y otras inteligencias artificiales y por lo general funciona bien. Claro que con el chat GPT pagado funciona mejor que con el chat GPT gratuito. Y como pueden ver, trabajando un poquito perdón, en el prompt que describieron acá, la primera vez uno se demora, pero después ya le agarra un poquito de práctica, ustedes inmediatamente tienen un caso que pueden trabajar con los estudiantes. Entonces, este taller es como para hacer el entrenamiento para construir casos dilemáticos.
Y luego habría que hacer una otra etapa de este taller o ustedes pueden consultar en sus mismas instituciones cómo hacer una planificación de la clase paso a paso. Nosotros ya dimos algunas, acá, ¿no es cierto? Algunos, perdón, los pasos que tiene que tener eso, ¿vale? Entonces, dicho y hecho lo comentado, queríamos invitarles a trabajar en grupo. Tenemos, a ver, déjame ver qué hora es. Tenemos eh, cerca de 25 minutos para trabajar en grupos, quizás de a 4 o de 5 personas, eh, donde tienen que construir un caso, ¿vale? Nosotros les vamos a dejar, Rodrigo les va a dejar en el chat acá de Zoom un enlace al PPT que recién les mostramos, cosa que ustedes tengan toda esta información ahí a mano, porque evidentemente uno no se puede acordar de memoria de todo, para que construyan un prompt y después y hagan esa experiencia. Y luego ya les vamos a contar en un plenario cómo vamos em, a seguir después de eso. ¿Les parece? Rodrigo, ¿estamos? Rodrigo, estás Estoy muteado. copiando eso, estoy copiando el vínculo, así que se los paso en 3, 2, 1 al chat. Copiar. Ya, ahí está el vínculo. Y entonces armo los grupos pequeños para 5 personas, me parece, ya que somos 20 tenemos cuatro grupos. Lo voy a hacer aleatorio. Pero ahí está. Ahí estoy. Ay, que estoy con una... La idea es todo el temano cerrarlo hasta la caja de arriba. Ya. ¿Cachai? Entonces, el perfil para acá así. Y acá necesito hacer una cajita o algo por el estilo para poder, Ay. para que no entre gente, porque acá las carnes son de accesibilidad. Ya. ¿Cachai? Eso. Es que ahí se pone un tócaro. Tiene mala señal, Permiso, Rodrigo. sí, está la señal. Sí, sí, estoy en una situación media extraña, digámoslo, pero bueno, aunque no me ¿Sí? crean, estoy en una construcción, pero creo que ya se armaron las salas, así que deberían poder unirse. Creo que me puedo decir unir todos. ¿O no? ¿Están todos en su sala ya? Ya. ¿O no? ¿Estoy equivocado? No, hay gente que no. Ya, ahí tienen que ellos unirse. Ah, ya, voy a moverlos uno a uno, parece. Oye, ¿Mm? una consulta, Pablo. ¿Sí? Quizás sería bueno, no sé cómo lo piensas tú, pero te vas a mover en las distintas salas o tú, Eh, Tiare y Darling se distribuyen. O sea, que no queden ustedes tres juntos, digo yo. claro, yo había pensado no entrar a una sala. Ah, ya. Sí, falta Andrés Camus y Fabiola Armani. Ya. Ya. Muchas gracias, que estén Bien. bien. Chao, hasta luego. Fabiola y Fabiola. Andrés. ¿Mm? A ver si están. Sí. Mm, Sí. O los tengo ya, que pero mover yo. eh, eso. Están entrando. Sí. Ah, no. ¿Aló? Sí, sí. Falta Andrés y Antonio. Sí. No sé si los puedo enviar a una sala directamente. No. Ellos tienen que elegir, tienen que decir, aceptar irse a la sala. mm. Sí. Rodrigo, ¿tú tienes cómo mandarle un chat a todo, un mensaje, perdón? Ahora entiendo que es por sala. Ya. Eh, Es que solo para decirles que las instrucciones más específicas ¿Mm? están en la lámina 17. Mm, mm. Si quieres, voy Acá está. avisando yo. ¿Ya? Ya, Creo que se puede poner sí. en las opciones. No. Oye, desde la pandemia que no usaba estas salas de grupos pequeños, así que se me han Mm, Sí. olvidado un Rodrigo, par de si quieres cositas. pones,
Rodrigo, pones una pausa en la grabación ¿Ya? para no Ujú. grabar porque ahora no tiene caso. Perfecto.